Fundación Voz para el Cambio. Interesante la conversación con el amigo Alfonso Torres. Y ahora ahí tenemos a Payano nuevamente. Digo yo, interesante conversación con Alfonso Torres y sobre todo Payano cuando se habla de la ética, cuando se habla de la moral. Y uno mirando, Payano, el comportamiento de los políticos, empezar por ello. Porque si empezamos a pasar un sedazo en la sociedad, nos vamos a quedar con poca cosa a nivel ético, a nivel moral. Porque es una sociedad que va como en declive, en decadencia. Pero empezando por los políticos. Usted agarra y busca un cuadernito y empieza a apuntar cuáles son esos políticos coherentes. Hay muchos que son coherentes porque son unos bandidos. Son coherentes con su bandidaje. Yo digo coherente a partir de la ética y la moral y los principios que tienen que regir a una persona de sociedad, a una persona que ocupa espacio, que tiene que jugar un rol para que la sociedad en ese acompañamiento, en esa dirección, porque hablar de político es hablar de política, político y política y toma de decisiones, y esa toma de decisiones tiene que ir en beneficio de la sociedad para la mayoría. Y si todavía en esa toma de decisión o decisiones favorecemos a los más vulnerables, a los más pobres, entonces eso es más noble todavía. Entonces, ¿qué pasa, Payano? Que nuestros políticos al final no nos representan en eso que queremos, en eso que aspiramos, en eso que necesitamos en este momento para una verdadera transformación de esta sociedad que en los últimos años, lamentablemente, ha estado dirigida por personas, por grupos que realmente que no se merecen ocupar ningún espacio de toma de decisiones en la sociedad, en el gobierno. Y creo que eso tiene también que ser para nosotros como aprendizaje, para nosotros de cómo acompañamos eso que tenemos un rol en los espacios, en las escuelas, en las universidades, cómo trabajar la ética y la moral, cómo trabajar los valores, cuál es el modelo que estamos propiciando nosotros en esos estudiantes. Pero si vamos al plano, a lo que tiene que ver con nuestros hijos, nuestros familiares, cuál es el rol de nosotros dentro de ese acompañamiento, de ese proceso de formación para tener ciudadanos realmente íntegros, ciudadanos que respondan al bien común, ciudadanos que respondan a una ética, a una moral, ciudadanos que respondan a unos valores. Y si no es así, don Roberto, es difícil que nosotros logremos un cambio. Ahora, lamentablemente, quienes nos están dirigiendo, quienes nos han dirigido durante años, en su cabeza no ha estado inculcar, no ha estado pendiente de trabajar en beneficio para una mejor sociedad. Y por eso tenemos ese contexto en el que estamos viviendo ahora, que quisiéramos como a veces salir, no sé para dónde, si para Marte, para Júpiter, y dejar este país. Pero yo soy de la gente que digo que soy masoquista, porque de aquí no me saca nadie. Adelante, Roberto. No solo que de aquí no nos saca nadie, don Jorge. A usted que es un hombre de fe, eh, yo también, pero usted más practicante, eh, le voy a hacer brevemente un análisis que yo he estado haciendo sobre esta situación que usted describe y que a veces parece no tener salida. ¿Para dónde vamos? Mire, a veces la salida está más cerca de lo que uno cree. Lo que hay es no perder la fe, claro, la fe con la obra, no dejar de buscarla. Mire, yo siempre recuerdo la sociedad venezolana. Eh, Nosotros podemos tener cada uno, los amigos televidentes, la opinión que nos sea más cómoda o a nuestra conciencia o a nuestros intereses en torno al proceso venezolano actual ya desde hace 20 años, y no han podido
quitarlo, por más que un imperio político y militar vecino insiste en que América es de ellos. Porque la frase América para los americanos quiere decir eso, que hay dos Américas, Estados Unidos y todo el resto del mundo. Y el resto del mundo es de ellos. América para ellos. Bueno, pero mire, hace más de 20 años, Hugo Chávez se introdujo por debajo de la mesa y sorprendió a todo el mundo, incluyendo al mismo imperio. Y por más boicot, por más bloqueo, por más amenazas, por más conspiración que ha sufrido el pueblo venezolano en estos últimos 20 años, ese pueblo está manteniendo. ¿Por qué es el pueblo? ¿Cómo se puede mantener? Porque Maduro es buen mozo, porque Chávez era buen mozo, porque representan una sociedad que se cansó y porque más o menos están repartiendo entre todos lo poco o mucho que tiene produciendo esa población. Cuando el primer aborigen en Bolivia en llegar a presidente de la República, como decimos por aquí, aunque esté mal dicho, cuando un indio llegó a la presidencia de Bolivia, hasta quisieron dividirle el país, quisieron crear otra nación con la parte rica y dejarle a Evo Morales la parte pobre. Todo eso fue derrotado. Luego intentan matar a Evo Morales. Ha sido un proceso muy difícil, pero ahí está el partido de Evo otra vez. Con cualquier crítica que se le pueda hacer a los hermanos nicaragüenses, Daniel Ortega no tendría otra forma de mantenerse en el poder con ese boicot directo de Estados Unidos que no sea porque su pueblo cree en él. Su pueblo, que es el que tiene que creer. Daniel Ortega fue sacado del poder por Ronald Reagan, no por los nicaragüenses, que hicieron fraude en esas elecciones hace más de, en el 99, pienso, hace más de 20 años también. Y ahí volvió el Frente Sandinista y Daniel Ortega. De manera que, como decía Salvador Allende, como dice Allende, la historia la hacen los pueblos. Lo que hay es no tener miedo ni cansarse. En la República Dominicana podemos empezar a probar una salida fácil, poco traumática, sin guerras. Pero sin guerras sí el otro como la quiere, ¿verdad? Con el mayor respeto, don Jacinto, no la queremos. Pero caramba, no nos lleve tampoco. ¿Cuál sería un camino fácil por lo menos para probar? La República, no debemos tomar este programa como plataforma directa de campaña con nombres para nadie, por respeto a todas las corrientes de nuestros televidentes. Pero un camino fácil de empezar a cambiar, pero a cambiar de verdad, no como consigna, es elegir autoridades que no tengan negocio con los grandes financistas electorales, que no le deban miles de millones de pesos a nadie, porque van al poder a votarlo, no van al poder a pagárselo, ¿verdad? Que nunca hayan recibido un peso del narcotráfico ni de ningún sector empresarial que luego se cree dueño del país. Yo pienso que analicemos sobre eso. Sí, lo que pasa, Payano, lo que pasa es que este modelo neoliberal, que lo que importa es el capital, y el capital es que tiene los recursos para quitar y poner el presidente, ese modelo y ese capital, esos ricos no quieren saber de los pobres. Y lo intentaron con Chávez, aquella vez que le dieron el golpe de Estado. Fíjense que ahora ya usted habló que lo intentaron con el mismo Evo Morales, pero fíjense cómo ahora en Perú estaban el mes pasado hablando de destituir al presidente, porque todo lo que huele a popular, todo lo que huele a pobre, no lo han dejado al profesor. No lo dejan.
no los dejan. Y entonces ese es el panorama que tenemos y uno no puede caer en ese gancho y dejarnos manipular. El pueblo no puede dejarse manipular de estos grandes, estos dueños del mundo. Y eso es un tema que está latente en América Latina. Y ahí vemos lo que pasó con el mismo Lula, lo que hicieron con Dilma Rousseff. Ahora el pueblo nuevamente, que si no fuera porque lo tenían preso, aislado, con un juicio, y Lula fuera presidente nuevamente hace rato. Pero ahí está el pueblo reclamándolo nuevamente porque al final son los presidentes, son los partidos que se han identificado con la causa de los más pobres de la sociedad. Entonces, al capital no le interesa eso y por eso quieren desacreditarlo. Así, con esa introducción, le damos la bienvenida a Aristóteles Poncerrate a su espacio Voz para el Cambio. Gracias, don Jacinto Ascensión Mateo. Saludos, Roberto Payano. Son temas interesantes, pero fíjese cómo a los Kirchner, la derecha allá los hizo salir del poder con una serie de mentiras y acusándolo de corrupción que se demostró en los tribunales que no habían malversado ningún dinero del Estado. Y sin embargo los hicieron salir a los Kirchner porque la derecha internacional se metió de lleno en esos países. A Pedro Castillo, mire lo que le están haciendo, incluso le están acusando de tráfico de influencias en el gobierno. Lo mismo pasó con Lenín Moreno, que viniendo de la izquierda se pasó a la derecha y ya usted sabe lo que pasó allá en ese país. Y esa es la cuestión. En nuestro país... Se lo hicieron, Aristóteles, se lo hicieron a Lugo, se lo hicieron a Zelaya. Y mire cómo la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, ahora retorna al poder. Porque es una fórmula idéntica que hay y en nuestro país no es diferente. Voz para el Cambio siempre ha dicho que sí, todos los partidos del sistema dominicano tuviesen como norte la figura de Duarte, que la tuviesen como tienen en Cuba a Martí y como tienen en Venezuela a Bolívar, si todos los partidos, sean democráticos o de izquierda, tuviesen a Duarte como su norte, la honorabilidad de Duarte, la decencia de Duarte, la valentía de Duarte, el ideal de Duarte de ser libre e independiente, un ideal antiimperialista, siendo un individuo totalmente democrático, un ideal de honestidad, dando cuenta de los dineros del Estado cuando lo ponen en sus manos. Y si tuviéramos a Duarte como norte de la unidad en la diversidad, República Dominicana estuviese viviendo unos momentos distintos a lo que está viviendo ahora, donde el latrocinio, cada vez que la prensa reseña algo, es porque los empresarios del país se quieren robar algo del Estado y que el Congreso le sanciona, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le sanciona el robo. Y Punta Catalina es lo máximo del robo al erario público y a este pueblo dominicano, con ese fideicomiso. Es un latrocinio real y campante, queriéndonos hacer ver que hay un cambio de actitud en el robo y en el peculado de las clases oligárquicas del país, y no es así. No es así, y nos quieren meter eso como que están cambiando. No está cambiando nada, siguen robándose las cosas que este pueblo, con su sacrificio, con su aporte económico, le ha dado al Estado dominicano. Y esa es la realidad de nuestro pueblo, y esa es la realidad que tenemos que revertir con un proceso de unidad de todas las fuerzas democráticas. No tienen que ser totalmente de izquierda, simplemente tienen que ser democráticas y querer una nueva sociedad para el pueblo dominicano, y con eso basta. Yo creo, Aristóteles Poncerrate, que hasta cierto punto el pueblo en su gran mayoría
es coherente. Los políticos son coherentes porque dígame dónde tienen ellos el discurso de Duarte. Dígame un político que agarre en su discurso y mencione a Duarte. Ninguno. En y la ningún sociedad sitio, en ningún sitio. en su gran mayoría, Duarte no es discurso, no es concepto, no es teoría. Ahora vamos a celebrar la fiesta y fiesta hasta como el día lo cambian. Se celebra otro día que no es. No le interesa a la oligarquía la figura de Duarte, no le interesa a los dueños de los medios, no le interesa a estos gremios que están ahí. Búsqueme la ADP hablando de Duarte, búscame al ministro de Educación. Y por eso, como estamos lejos, y no es lejos porque tú no lo puedes alcanzar ni lograr, sino desde una intención que no nos interesa, el discurso de Duarte, la propuesta, que no solamente es un discurso, porque él mismo lo vivió en carne propia, entonces es posible. Él mismo en cada momento que le tocó jugar un rol importante, a Duarte lo propusieron para ser presidente de la República y no quiso. Porque no estaba trabajando, ni gastaba su recurso, ni su energía. ¿Y cómo terminó? No era para ser el presidente de la República. Era hacia todo eso para tener una mejor república, una naciente república, una mejor sociedad, lo que llamamos hoy la República Dominicana. Y en todo el contexto histórico que tenemos hasta el día de hoy, se pueden contar con esas dedos de las manos, las personas que han asumido el discurso de Duarte y ponerlo en práctica. Míralo ahí, no llegan a 10 personas, búsquelo en toda la historia dominicana, a partir de Duarte para acá. Lo peor de todo es, y don Roberto Payano, que las agrupaciones que tienen honorabilidad y que creen en el cambio tampoco enarbolan la figura de Duarte en el discurso. Estoy hablando de organizaciones democráticas, de organizaciones revolucionarias, que Duarte es una figura que duerme en el olvido en esas organizaciones. Sin embargo, en su práctica cotidiana enarbolan a Duarte, pero no lo enarbolan en el discurso, en el discurso de la unidad, en el discurso de la concordia, en el discurso de hacer una agrupación que verdaderamente represente la moralidad de los dominicanos, lo que quieren los dominicanos, un sistema igualitario para todos, un sistema donde todos podamos ser partícipe de la piñata del Estado, que nos lleve a todo. Payano. Don Roberto Payano. No, y como empezábamos al principio en este corte con don Jacinto, a veces la situación parece tétrica. Y lo es, en realidad, hasta ahora. Miren, me recuerdo hablando con ustedes, una amiga colombiana que me decía, nunca creas nada que te digan sobre los paramilitares y el gobierno de Colombia. Es peor. Entonces a veces yo pienso que caramba, uno quisiera decir, no es tanto así, pero es peor. Miren, les tengo otro cuento muy breve, no se me asusten, compañeros del equipo de Voz para el Cambio y amigos televidentes. Al legendario dirigente comunista dominicano, Jorge Puello Soriano, el MEN, le sucedió una situación que nos hace pensar que es peor todavía que lo que ustedes dicen. La imagen de Duarte no solo no la toman de ejemplo estos dueños del país, sino que cuando la toman es para engañar. Miren, al MEN en una ocasión lo estaba torturando un equipo de matones en el Palacio de la Policía Nacional. Y cada vez que agarraban a uno de esos dirigentes de aquel Movimiento Popular Dominicano, MPD, ustedes los dos saben más que yo, ¿verdad? Eso era en una tanda de palos y batazos de nuestra honorable Policía Nacional que no se podían contar. Bueno, en una ocasión le están preguntando al MEN que si él no va a decir cuáles son todos los nombres
de todo el comité central del MPD, para salir a buscarlo a todos y darle algunas caricias. Y después de muchos maltratos, el men dice, un momento, ya voy a hablar. Espérense, párense, no le den más. Y el men respira hondo y dice, ¡viva Duarte! ¿Saben lo que le dice el comandante que le está dando batazo? No hable de Duarte, que si Duarte estuviera aquí, hasta él le diera. Es una anécdota real. Le pasó al men. Él está muerto, pero mucha gente está vivo que documentó ese pequeño suceso. Y así usan a Duarte cuando lo usan. La mayoría de esos que te dicen todo por la patria. Pero insisto, don Jacinto, don Aristóteles, insisto, a veces la luz al final del túnel no está tan lejos. Lo que hay es que seguir para adelante, porque las utopías no llevan a algún sitio. Lo que pasa es que uno a veces se sienta. Lo que hay es que seguir para adelante. Miren, en este país hay gente, quedan grupos políticos que hasta el dinerito de la Junta Central lo van a rechazar. Entonces, es solo un ejemplo, no quiero hacer campaña. Sí, pero eso sí. una gente que va a rechazar hasta lo que dice que legalmente la Junta Central, el gobierno le asigna, porque cree que los militantes deben pagar sus partidos. Te dice que podemos pensar y hasta haciéndolo de maldad, votar por alguien que nadie sabe en lo que va a parar, si gana, si a la gente le gusta decir, si voy a votar por el que va a perder, pierdo mi voto. No, hombre, hemos votado muchos años por el que ganó y también perdimos nuestro voto, porque lo que sube es a pagar favores de campaña. El país tiene sus reservas y ojalá tengamos ánimo todavía para buscarla. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos bien todavía? Todavía estamos bien, don Roberto. Don Jacinto, adelante. Sí, bueno, ya el tiempo se nos agota acá y yo digo, no es que yo quiero montarme en el caballo del pesimismo, pero también uno tiene que ser realista, con los pies aterrizados. El contexto no nos brinda cosas muy buenas, porque ya no es un tema ya yo hablo de lo político por la responsabilidad que tienen ellos de echar hacia adelante a su pueblo. Ahora, cuando tú conviertes en una actitud, en un comportamiento, en un estilo de vida, y sobre todo de manera hasta cultural, una sociedad que camine de espalda a estos ideales duartianos, que al final son unos ideales que están en la plataforma de la moral, de la ética y de los valores, de los principios que son los estamentos importantes para que una sociedad pueda crecer y sobre todo abrazar ese humanismo. Lo que implica todo eso no está en el tema dominicano, eso no está en la cultura dominicana, no está en nuestras instituciones, no está ni siquiera en los modelos, en la propuesta de enseñanzas que tenemos en las escuelas, en las universidades, ni siquiera en el acompañamiento que tienen que darnos nosotros en el hogar, en esa formación de familia cívica, no está. Entonces, ¿de dónde va a salir eso si no está? Dígame, a ver, Aristóteles, en un minuto, dígame de dónde va a salir. Y hay que ser pesimista, pero es real lo que estamos viviendo nosotros y lo peor falta todavía. Lo peor falta porque no veo lineamiento, no veo propuesta que realmente se quiera cambiar eso que está muy bien. En eso coincido con don Roberto Payano. No se llama pesimismo, don Jacinto, es que debemos continuar, debemos hacer hincapié, debemos seguir insistiendo en que Duarte sea nuestro ideal y que sea nuestra figura señera. No importa en la agrupación político-partidaria que estemos, que Duarte sea nuestro ejemplo, nuestra bandera, nuestro norte, nuestro guía, y veremos cosas buenas suceder, don Jacinto Ascensión Mateo.
Gracias por darme la oportunidad. Sí. Gracias al amigo Roberto Payano por hacer presencia con nosotros. Gracias a Aristóteles Poncerrate y al amigo Alfonso Torres por siempre brindarnos este espacio para que uno por lo menos pueda desahogarse cada día de lunes a viernes. Así que nos vamos y mañana nuevamente estaremos aquí a las 7:30. Su espacio, Voz para el Cambio. Gracias, Natanael, por el apoyo ahí en los controles. Bendiciones y hasta mañana.